¿Qué ocurre cuando la vida se apaga? ¿Se disuelve la conciencia en la nada o cruza un umbral invisible hacia otro plano? Durante siglos, esta pregunta ha sido la madre de toda filosofía. Se ha creído que la fe en el espíritu bastaba, que bastaba con ser un simple espiritualista para entender la inmensidad que se abre tras el último aliento. Pero permítanme decirles que esta visión es tan vaga y nebulosa como una sombra en la niebla. Hay una diferencia abismal, una distinción fundamental que separa la creencia general de la ciencia de lo invisible. Nos adentraremos en el enigma de la existencia misma, la profunda grieta entre el espiritualismo y el espiritismo. Para comprender esta diferencia, debemos viajar a la mitad del siglo XIX, una era donde la ciencia y la mística se enfrentaban en salones oscuros y polvorientos. Los fenómenos que siempre habían existido, los ruidos insólitos, los golpes sin causa ostensible, reaparecieron con fuerza. La gente se congregaba en torno a mesas que, se decía, giraban, saltaban y respondían a preguntas con un número determinado de golpes. Una práctica que la historia demuestra se remonta a la más remota antigüedad. Al principio, los sabios intentaron explicarlo con agentes puramente físicos, como una manifestación inusual de electricidad o una acumulación de un fluido oculto. La mesa que se movía era un simple pasatiempo, la burla de los escépticos, la famosa danza de las mesas. Pero pronto se hizo evidente que este fenómeno trascendía la mera física. Los movimientos y los golpes no eran ciegos, sino que manifestaban una voluntad y una inteligencia. Se obtuvieron respuestas elaboradas sirviéndose de las letras del alfabeto, un método que un ser invisible había propuesto. Al ser interrogada sobre su naturaleza, esta fuerza misteriosa declaró ser un espíritu o genio. Este es un punto crucial. No fue un hombre quien imaginó a los espíritus para explicar los hechos. Fue el fenómeno mismo el que reveló la palabra y la doctrina. La curiosidad inicial abrió un campo de observaciones completamente nuevo, descorriendo el velo de muchos misterios. El conocimiento se estaba expandiendo de forma vertiginosa, pero el lenguaje se quedaba atrás. Los términos que se tenían eran generales y vagos. Antes de esta revelación, se utilizaba la palabra espiritualismo. Si se creía que dentro de uno existía algo más que la materia, se era un espiritualista. Este concepto era amplio. El espiritualismo es simplemente lo opuesto al materialismo, pero esto no implicaba necesariamente la creencia en la existencia de los espíritus, o mucho menos en sus comunicaciones con el mundo material. Se requería algo nuevo para designar esta doctrina específica de relación con el mundo invisible. Para evitar la confusión inherente a los términos con sentido múltiple, fue necesario acuñar nuevas palabras. El esclarecido pedagogo francés Denisard Rivail, quien luego adoptaría el seudónimo de Allan Kardec, entendió esta urgencia. Él era un educador, discípulo eminente de Pestalozzi, con una mente metódica y escéptica,
que aplicó el método experimental a estos fenómenos. Kardec no sentaba una teoría preconcebida, sino que observaba, comparaba y deducía consecuencias, buscando remontarse de los efectos a las causas por el encadenamiento lógico de los hechos. Fue Kardec quien recopiló, bajo la guía y el dictado de espíritus superiores, los principios de esta nueva ciencia. Así surgió, el 18 de abril de 1857, el Libro de los Espíritus, obra que sentó las bases de una filosofía racional, libre de los prejuicios del sectarismo. Para nombrar esta doctrina nacida de la enseñanza de los espíritus y de sus relaciones con los hombres, Kardec adoptó la denominación de espiritismo. Aquí reside la distinción fundamental. El espiritualismo es la creencia general de que el hombre posee algo más que la materia, siendo el opuesto del materialismo. Las doctrinas espiritualistas abarcan un vasto campo. En cambio, el espiritismo es una doctrina con principios muy definidos. Las relaciones entre el mundo material y los espíritus o seres del mundo invisible. Por lo tanto, el espiritismo se vincula a las doctrinas espiritualistas de forma general, pero es una fase o especialidad dentro de ellas. La codificación de Kardec marcó un antes y un después en el estudio de los problemas espirituales. Lo que existía antes del Libro de los Espíritus podía ser catalogado como espiritualismo utópico, pues las cuestiones se trataban de manera empírica, fantasiosa o bajo el enigma de los sistemas teológicos u ocultistas. El espiritismo, sin embargo, inauguró el espiritualismo científico, trajo las cuestiones del espíritu fuera del dominio de la abstracción, para hacerlas accesibles a la investigación racional y experimental. El espiritismo es una ciencia que debe poseer sus propios métodos, pues su objeto no es la materia, sino el espíritu. Más allá de ser una mera creencia en la comunicación, el espiritismo es un vasto sistema filosófico y moral. Expone los principios de la doctrina espírita que versan sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente y futura y el porvenir de la humanidad. Su estructura abarca desde la metafísica, la definición de Dios como inteligencia suprema, pasando por la cosmología y la psicología, hasta llegar a la ética y la sociología. La fuerza del espiritismo, nos dicen los espíritus, reside en su filosofía, en el llamado que hace a la razón y el buen sentido. Uno de los pilares del espiritismo que lo diferencia de muchas formas de espiritualismo anteriores es la doctrina de la pluralidad de existencias o reencarnación. La reencarnación, presentada desde un punto de vista racional y despojada de supersticiones, como la transmigración a cuerpos de animales que se incluía en la metempsicosis antigua, es la única que resuelve las grandes incógnitas morales y psicológicas. Solo la reencarnación explica la desigualdad de aptitudes y el desarrollo moral al nacer, sin contradecir la justicia de Dios. Mientras que el espiritualismo se limita a una creencia vaga en la vida futura, el espiritismo la hace evidente y en cierto modo material,
Los espíritus son seres reales y circunscritos, que pueden ser perceptibles a los sentidos, no meras abstracciones. Gracias a las comunicaciones mediúmnicas, el espiritismo ilustra sobre el porvenir, mostrando la realidad de ultratumba. Nos permite ver y escuchar a aquellos que nos dejaron y nos describe su situación, ya no como presunciones, sino como hechos. La doctrina espírita desvela la interacción continua entre el mundo invisible y el mundo corpóreo. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el físico una acción incesante. Nos incitan al bien o al mal. Esta doctrina se basa en la existencia del periespíritu, una envoltura semimaterial que une al espíritu con el cuerpo. El periespíritu es el lazo que, al ser destruido el cuerpo por la muerte, se separa gradualmente, permitiendo al espíritu conservar su individualidad. La ciencia espírita nos muestra cómo el espíritu, principio inteligente del universo, es el verdadero moldeador del cuerpo físico y el factor clave en nuestra evolución. El espiritismo se asienta sobre los cimientos mismos de la religión: Dios, el alma, las penas y recompensas futuras. Sin embargo, a diferencia de las teologías especulativas, el espiritismo presenta esas penas y recompensas como consecuencias naturales de la vida terrena, que no pueden ser desautorizadas por la razón más exigente. La moral superior de los espíritus se resume en la máxima evangélica de Cristo: hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás nos hiciesen a nosotros. El verdadero culto está en el corazón, y el objetivo es el perfeccionamiento moral, combatiendo pasiones como el egoísmo y el orgullo, que nos ligan a la materia. Kardec nos advirtió que dialogar con el mundo invisible no era tarea sencilla. Los espíritus no son iguales ni en moralidad ni en saber. Existen los espíritus imperfectos, propensos al mal, embrollones, frívolos o pseudosabios, y los espíritus superiores, que tienen ciencia, sabiduría y bondad. La clave para distinguir a los buenos de los malos espíritus es el lenguaje y el contenido. El de los superiores es siempre digno, noble y desprovisto de baja pasión. El espiritismo, por su insistencia en la razón, nos obliga a separar lo bueno de lo malo, ejerciendo un juicio crítico y constante. Para el espiritualismo clásico, muchos fenómenos se mantenían en el reino del misterio o lo milagroso. El espiritismo, en cambio, al revelar las leyes generales, nos enseña que lo que parece sobrenatural es solo el resultado de una ley natural hasta ahora desconocida o incomprendida. La creencia en brujería, hechicerías o pactos diabólicos se desarma con el conocimiento espírita y magnético, ya que demuestra que ninguna fórmula, signo o talismán tiene acción sobre los espíritus, pues son atraídos solo por el pensamiento. Esto es esencialmente la antítesis de la superstición. Allan Kardec no se consideró a sí mismo el autor, sino un mero colaborador de los autores espirituales del libro. El espiritismo surgió en cumplimiento de la promesa evangélica del Consolador, el Espíritu de verdad. Se presentó como la tercera revelación cristiana,
La Biblia fue la primera codificación, el Evangelio la segunda, y el libro de los espíritus es el código de una nueva fase de la evolución humana, ofreciendo una síntesis del mundo moderno. El objetivo final es la regeneración del género humano, reuniendo a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. El método de Kardec fue un diálogo sin precedentes con el mundo invisible entero. Fue como si un ser humano, con la seguridad del hombre moderno, se hubiera inclinado sobre el abismo de lo incognoscible para interrogarlo, arrancarle sus secretos más íntimos y analizar sus voces. Este proceso dialéctico busca la armonía y la fusión de esos contrarios, tesis y antítesis, para la comprensión espiritual. Esta doctrina también revela que el universo espiritual no es una masa informe, sino una vasta jerarquía. Los espíritus evolucionan pasando por diversos grados, desde los espíritus imperfectos, tercer orden, hasta los espíritus buenos, segundo orden, y finalmente los espíritus puros, primer orden, los que llamamos ángeles. El progreso es constante y gradual. Cuando los astrónomos observan el universo, a veces encuentran vacíos o lagunas que sugieren la existencia de mundos aún desconocidos. De manera análoga, la razón nos dice que entre el hombre y Dios, el alfa y omega de lo creado, debe haber otros eslabones. La gran laguna que existía entre la materia inerte y el Ser Supremo ha sido llenada por el espiritismo. Muestra que este vacío está ocupado por seres de todas las categorías del mundo invisible, que no son otros que los espíritus de los hombres en diferentes niveles de progreso. La distinción es, por tanto, una llamada a la acción. El espiritualismo es un punto de partida, una inclinación de la conciencia que nos dice que no somos solo polvo. Pero el espiritismo nos da el mapa y la brújula, nos dota de las leyes para navegar el vasto mar de la vida eterna. Nos enseña que el destino no es una fatalidad, sino la consecuencia de la elección que el Espíritu hizo al encarnar, dándonos el conocimiento para acelerar nuestro progreso. Al final, todo se reduce a esto: el verdadero espíritu, el que se ha desligado de la materia, es aquel que por medio del desprecio hacia las futilezas mundanas y el amor al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual. Si el materialismo es una plaga de la sociedad, el espiritismo es el más temible antagonista de este. Al reanimar la fe, al demostrar la inmortalidad del alma y al revelar que el sufrimiento es una prueba y no una condena eterna, nos da el impulso moral para la resignación y el mejoramiento. El espiritualismo es la pregunta, el espiritismo la respuesta codificada y racional. Ahora que conoces la verdadera ciencia de lo invisible, te pregunto, ¿te conformarás con ser un mero espiritualista, flotando en la creencia vaga de que eres más que materia? ¿O te atreverás, como Kardec, a abrir la puerta del diálogo con el mundo invisible,
Para comprender las leyes de tu propia existencia y de tu infinito porvenir, la verdad está a tu alcance, revelada por los mismos moradores de Ultratumba. Pero solo tú puedes elegir si seguirás mirando el fenómeno con curiosidad superficial o si te atreverás a sondear sus misteriosas profundidades. ¿Estás preparado para la tercera revelación?